El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. CNC, Teluro Producciones presenta. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Pulso con Diego Fernando Cobo. Para todos ustedes, como siempre, nuestro saludo muy especial. Cerrando este 2014, año maravilloso, año en el cual tuvimos oportunidad de entrevistar a muchos personajes, incluso salir de nuestro territorio. Este año hicimos 2 programas en Estados Unidos, en Miami, para celebrar esos 10 años y pues hoy, obviamente, toda esta satisfacción que nos dan nos resta solamente darles el saludo especial, el cariño muy grande a todos esos televidentes que durante mucho tiempo que nos encontramos en todos los puntos de Uruguay y de la región, que nos dicen que ven nuestro programa y que realmente les agrada los personajes y los temas que nosotros tocamos aquí. Pues para toda esa gente que nos ve en los 13 municipios, 14 municipios, 3 corregimientos, que nos ven a través de nuestro portal de internet www.teluroproducciones.com en cualquier parte del mundo, para todos nuestro saludo muy especial. Para cerrar este ciclo de entrevistas, una etapa más de A Pulso con Diego Fernando Cobo en el 2014, regresaremos después de mediados de enero con más entrevistas. Pues hoy tengo una persona que tiene muchas cosas desde el punto de vista de experiencia, desde el punto de vista de su trabajo con la gente, y además de su parte profesional para comentarnos y sobre todo que también podamos generar algunas reflexiones frente a lo que vamos a tocar con él. Él es el doctor Luis Alberto Valencia Estrada. Lo saludo primero y luego les digo básicamente, aunque ya estuvo con nosotros, quién es él. Médico, muy buenas noches, bienvenido. Diego Fernando, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación de nuevo a compartir aquí con su amplia audiencia. Pues personas tan importantes como usted siempre estarán aquí invitados permanentemente a nuestro programa. El doctor Luis Alberto Valencia Estrada es médico cirujano, especialista en psiquiatría, con especialidad en psiquiatría forense y adiciones. Digamos, una es la especialidad en psiquiatría, ¿no? Son 2 que hace la medicina, y luego otra en psiquiatría forense y adiciones. Es maestrante en intervención psicosocial, es funcionario de medicina legal hace 5 años, y es docente de la UCEBA, de la Unidad Central del Valle del Cauca, en su Facultad de Ciencias de Salud, en el programa de Medicina. Bueno, y como profesional ya lleva un amplio recorrido. ¿Cuánto lleva usted de haberse graduado? 25 años ya, Diego Fernando, desde que me gradué como médico cirujano. Perfecto. ¿Y este tema de la psiquiatría? En la psiquiatría desde el año 2000 para acá estamos trabajando en este campo de las enfermedades mentales y de todo lo que tiene que ver con la salud mental del ser humano. ¿Y por qué le llamó la atención asumir esta especialidad? Mira, Diego, me parece que la medicina es esa división que se armó durante muchos años de cuerpo y mente, converge muy bien en la parte de la psiquiatría. Toda la influencia que tiene el cuerpo sobre la mente y al contrario la mente sobre el cuerpo. Digamos que la única de las especialidades médicas que le da respuesta y que estudia ese tema y esa correlación es la psiquiatría. Por eso me parece que es una de las especialidades más integrales que hay de la medicina. Y hay un amplio, digamos, campo de trabajo, ¿no? Claro, y todos los días necesitamos más psiquiatras, ¿no? Todos los días, todos estamos necesitando, nuestra salud mental está muy alterada día a día, desde los niños hasta que fallecemos, estamos necesitando de que nos colaboren, nos ayuden en la salud mental. Bien, yo creo que Colombia, bueno, es uno de los países, para no hablar pero a nivel de Latinoamérica, me imagino que en ese tema de la parte de la salud mental estamos mal, tenemos muchas dificultades de salud mental, reflejada no solo en los enfermos mentales como tal, sino reflejada en la violencia,
sociopolítica, en esta poca tolerabilidad que tenemos y poca tolerancia que tenemos los unos a los otros, cómo nos agredimos, cómo maltratamos a los niños, cómo tenemos violencia intrafamiliar. Todas son manifestaciones de que la salud mental de los colombianos desafortunadamente no está bien. Sí, no va bien y habrá que hacer algo, ¿no? No sé cómo han trabajado ustedes quienes tienen este manejo de frente y de primera, no sé si a través de las asociaciones de psiquiatría a nivel nacional, pero sería interesante, ¿no? Poder hacer una especie de alto en el camino y poder decirle, bueno, un momentico a todas las instancias nacionales que puedan realmente cambiar este panorama. Así es, el Ministerio de Salud ahorita está pretendiendo trabajar esto más desde el área, inclusive la salud mental como tal y las enfermedades mentales fueron consideradas como un problema ya de salud pública debido al alto número de pacientes que tenemos y la poca oferta que tenemos de servicios en psiquiatría y en otras especialidades, psicología, por ejemplo. Entonces están volcando toda la atención hacia la atención primaria en salud. Está ya encargando a los médicos generales. De hecho, los que somos docentes en las universidades ya nos está tocando, digamos que modificar un poco el programa de los muchachos. Ya no es enseñarles solo a trabajar con depresivos, con esquizofrénicos, sino cómo se trabaja con comunidades enfermas desde el punto de vista de su salud mental. Esta semana me tocó que ver a un médico muy connotado de la ciudad de Tuluá tratando a una paciente y la verdad que me llamó la atención. Esta paciente parece que la demoraron un poco y apareció allí en el consultorio del médico agresiva la paciente, tanto así que le intentó quitarle la historia clínica al médico, forcejeó con el médico hasta donde hemos llegado a una paciente e insultándolo. Entonces uno decía, pues, ¿esto qué es? Claro, pero fíjese, Diego, son las manifestaciones de, no solo ella de pronto fue por su parte física, sino como también su salud mental está mostrando con ese tipo de comportamientos que está alterada, que está pidiendo ayuda también desde el punto de vista de salud mental. Es cierto. Bueno, hablaba hace poco con una televidente que me encontraba, estaba haciendo una diligencia personal y me decía, Diego, yo quiero que en diciembre pueda usted hablar y decirle a la gente cuál es el sentido de diciembre, ¿cierto? El sentido de la alegría, de la familia, de la paz, del amor, de todo eso que aparece también y que tienen las emisoras, los canales de televisión y que te envían mensajes y mensajes. Este es un tiempo de paz, es un tiempo de amor, de alegría. Te llegan tarjetas diciendo paz, regocijo, amor, prosperidad, bueno, todo eso. Pero que en la realidad colombiana y, por ejemplo, para no irnos muy lejos, en la realidad tulueña, pues uno encuentra casos terribles, es decir, de pasar de un tiempo de amor, de alegría, de esperanza, pues se pasa a unas tragedias complejas que dice uno, bueno, ¿esto por qué tiene que suceder? Entonces hoy, pues vale la pena, y por eso está aquí con nosotros el doctor Luis Alberto Valencia Estrada, pues para tratar un poquito como de reconocer eso y pues para decirle a la gente que se acaba un año, pero no se acaba el mundo, ni la vida, doctor. Sí, Diego, este tema ha sido muy estudiado. Colombia es muy sui generis, pero el tema ha sido muy estudiado a diversos niveles, ¿no? En general la gente se deprime más, los estudios demuestran que se deprime más en la época de diciembre. Las causas son muchas, cada cual encuentra su explicación. Los países del hemisferio norte estudian mucho el tema y dicen, bueno, se debe en parte a que los días son más cortos, hay menos sol, oscurece más temprano por sus temporadas de invierno, pero no es nuestro problema. Aquí el problema es más de fondo, es la violencia, es esa cantidad de cosas que traemos, con las que nos hemos venido cargando durante el año y aún durante la vida. Traemos muchas cosas cargadas desde la niñez, no las hemos expresado. Y entonces, una época como diciembre, como usted bien lo dice, como donde uno ve a todos los demás como alegres, contentos, y el llamado es como a la paz, pero cada cual, los demás, hay otros que tienen su propia cruz, que están llevando a cuestas, y entonces encuentran ahí la forma de expresarlo, quizás no de la mejor manera, y entonces empiezan a expresarlo ya es bajo efectos de licor. Somos una sociedad muy cantinera, ¿no? Por excelencia, claro. La cultura nuestra es muy cantinera. Entonces ya empezamos a expresarlo de esa forma. Para uno es preocupante ver las estadísticas que muestra Medicina Legal, cómo se aumentan los intentos de suicidio, cómo se aumentan los suicidios, cómo aumentan las riñas, cómo aumentan toda esta serie de indicadores que nos muestran que diciembre es un mes muy crítico desde el punto de vista de eso, de la depresión, desde el punto de vista del sufrimiento del ser humano. Ya, ¿y cuál es el análisis realmente de verdad?
aparte de que es el contraste, como dice usted, médico, el de que genera una depresión realmente casi que en un buen número de personas, cuando deberían de estar alegres. Es difícil uno estar alegre cuando por dentro tiene cosas que lo están atormentando, cuando tiene cosas que se ha ido tragando en su vida y no las ha logrado expresar de la mejor manera y en su momento adecuado. Esa es como una primera invitación. Uno no se debe quedar con nada, uno debe de expresar todo lo que siente y es en su momento. Claro. Sus tristezas, sus angustias, sus alegrías. Por ejemplo, discúlpeme lo corte allí, doctor Luis Alberto, una persona que esté haciendo un duelo, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, ¿diciembre tiende a pegar más duro? Diciembre tiende y pega mucho más duro, se traen todos estos recuerdos. El que le fue bien en el carnaval, como se dice, en ese año le fue muy bien, pues trae sus anécdotas, sus recuerdos muy agradables. Sí. Pero el que no le fue tan bien, el que tuvo una pérdida, por ejemplo, afectiva, una pérdida de un ser querido, una ruptura de pareja, es el momento donde se encuentra consigo mismo, pero se encuentra muy solo, no encuentra a quién acudir, porque los demás están ocupados cada uno con su alegría. Ajá. Sí, es paradójico. Ajá. Los demás están ocupados viviendo su alegría y en su familia, sí. Pero yo me siento muy solo, se me fue el ser que quiero, se murió, hubo la ruptura de pareja, y eso es el momento entonces donde sale y aflora toda esa serie de sentimientos negativos que son generalmente mal canalizados y que ahí es mucho donde los demás nos pueden ayudar. Si estamos en una situación de esas, si tenemos un ser querido que esté en una situación de esas, es mucho lo que podemos hacer con él para ayudarle, ¿no? Claro. Además, porque lo que usted plantea, médico, es cierto, ¿no? Casi que hay digamos que no está en silencio, hay un jolgorio y una fiesta, pero la fiesta es para otros, no para el que está en su momento de duelo o dolor. Así es. Y eso es un contraste. Obviamente. Y la persona no llena de todas maneras eso, aún así te inviten a esa fiesta o a esa rumba en la fiesta de otros, ¿no? No se llena y es difícil uno meterse, insisto, con mi propio dolor, meterme en la fiesta de los demás. Además porque temo como dañarles, aguarle la fiesta a los demás que no tienen por qué entrar en mi pasión. Entonces eso me da una sensación de mayor soledad y de mayor desamparo, porque es que ahí sí no tengo, entre comillas, quien me ponga cuidado. Cada cual está ocupado en lo suyo y entonces ¿yo qué? ¿Con quién comparto esta pena tan grande que estoy sintiendo? ¿A quién le digo de estos sentimientos que tengo que me están atormentando? Y eso me lleva a tomar a veces decisiones muy inadecuadas. Le insisto, los hospitales se nos llenan de los intentos de suicidio, estructurados, bastante estructurados, y el sufrimiento de estas personas, porque realmente es algo que los está atormentando permanentemente. ¿Por qué yo no puedo estar? Es un tipo de envidia, por llamarlo de alguna forma, porque ellos sí están felices y yo no, porque no logro esa felicidad como los veo a todos los demás. Claro, ahora, decía usted también algo muy cierto, y es que es un mes en el que está acompañado con mucho licor. El licor está desbordado. Desafortunadamente, insisto, somos la cultura, ¿no? La cultura, muy cantinera, de esta zona del país, ¿no? Mucho más, pero los consumos de licor son masivos, y de por sí el alcohol es un depresor del sistema nervioso. En el momento, digamos que uno se euforiza un poco, en el momento uno puede sentirse bien, entonadito, pero después viene un fenómeno de rebote, y es una depresión severa, solo producida por el alcohol. Si a eso le sumamos que ya yo traigo una depresión, yo traigo unos síntomas depresivos, una melancolía, una tristeza, pues es una bomba de tiempo completa. Sí, bien complejo. Y hay algunos que desbordan también esas emociones, tal vez no tengan esa parte depresiva que dice usted que aflora, que en muchos de los casos pues pareciera que todos estuviéramos contentos en diciembre, pero no, hay ese punto fuerte. Pero en el otro caso en donde la gente antes se acelera, tal vez de pronto la gente por vivir ese entusiasmo y esa fiesta asume como que tiene que ser el último día o el 24 o el 31 tomar una moto, conducir un vehículo, un automóvil, y tiene que ser puesto en un acelere. No sé por qué se programa realmente, cuál es la condición que hace que la gente realmente piense que es que no se acaba el año, sino que cree que se van a acabar la vida, que se va a acabar el mundo. Sí, así es.
y no medimos consecuencias, de eso, tomar una moto o un vehículo bajo efectos de licor. La otra gente saca el arma a hacer sus tiros al aire y todas estas cosas como una celebración bastante inadecuada de ese jolgorio, de esa rumba, y no se miden consecuencias en ese momento. Realmente lo que ocurre es eso, es un factor desinhibitorio desde el punto de vista de nuestra corteza, sin que caigamos pues como mucho en parte fisiológica, pero nuestra parte de funcionamiento cerebral se altera por el licor y se altera por el estímulo que hay a nivel de la pólvora, a nivel del jolgorio, de los demás, se vuelve contagioso hasta cierto punto, y entonces las personas que no logran controlar muy bien sus emociones se desbordan en un momento de estos y los hace también de riesgo por el otro lado. Uno es el depresivo y en el otro polo está los que no miden consecuencias de un jolgorio y de una manía, si se puede llamar de alguna forma, de unos síntomas ya exagerados de euforia, que también son dañinos. Uno podría, doctor Luis Alberto, plantearse una manera ideal de cómo vivir estas, o sea, no sé si usted se atreve a decirlo, de pronto cómo las personas podrían vivir realmente una buena Navidad. Es muy complejo decirle a alguien tiene que vivirlo así o darle como una receta. No hay una receta mágica, cada cual se conoce, pero sí hay que vivirlo uno en familia. La familia ayuda mucho y la familia es muchas veces el freno de mano que uno tiene cuando uno se está exagerando en el licor o está exagerando en sus comportamientos. De pronto se requiere la familia, un ser querido que le diga, hombre, cálmese un poco, rebajémosle a todas estas revoluciones. Eso es importante. Pero dos, es llegar preparados a eso. Y uno se prepara con actividad física, uno se prepara con otra serie de cosas que hacen que su cerebro funcione diferente y digamos que en esas fechas especiales, 24, 31, no se produzcan esos efectos tan nocivos, tan tóxicos, por llamarlo de alguna forma, tanto del licor como de las emociones. Entonces, esa es como la recomendación. Sí, diciembre es un mes especial, pero no abandonemos. Es que, ¿qué ocurre? Nuestros pacientes abandonan los tratamientos farmacológicos. El que va al gimnasio, abandona el gimnasio. Claro. Todo se altera en diciembre y entonces eso es lo que nos lleva a muchos problemas. El que alteremos de tal manera las rutinas. La invitación sería como a que continuemos la rutina. Sí, es una fecha especial, pero continuemos en muchas cosas la rutina de nuestro bienestar y de nuestra parte preventiva en salud para que no nos dé tan duro ese tipo de... Claro, yo no sé, tal vez lo que voy a decir aquí puede ser contraproducente para los que venden licor, ¿no? Yo la verdad particularmente no soy amigo del licor y si en algunas veces he ingerido licor ha sido en algún momento determinado por alguna actividad, pero pretendo o tiendo a no excederme. Decir que en una actividad de estas de diciembre, en alguna de estas actividades familiares, si el licor no está presente, ¿sería típico a decir que realmente no se está viviendo la fiesta como tal? Es muy complejo porque la sociedad nuestra todo lo asocia al licor, y estas fiestas, todo el mundo está pensando en el licor. ¿Qué ha emprendido la Sociedad Colombiana de Psiquiatría y qué hemos optado por hacer? Más bien como enseñarle a la gente a beber bien, aprenda a beber. Aprender a beber, y se dan una serie de tips, los tenemos por internet, se los damos a los pacientes cuando sabemos que consumen mucho, pero es como aprender a beber, sin que eso se convierta en un aplauso y en una invitación a tomar trago, pero modere su consumo y hágalo bien hecho, sea un buen borracho, mejor dicho, si es que no quiere dejar de tomar. Es interesante, ¿le parece si después me piden una primera pausa, le decimos a la gente cómo aprender realmente a beber o cómo debe ser su comportamiento, si sirve de algo, ¿no? Porque es que decirle a la gente que no tome, pues, en unos casos, o sea, lo que estamos diciendo aquí para alguien será, pues, dirá, bueno, ¿y esto es qué? Está empezando de la vida. Pero si en algunos casos, si la gente dice, pues hay que tomarse esos traguitos, ¿cómo se los deben de tomar? Bueno, vamos a ir a una pausa. El doctor Luis Alberto Valencia Estrada, él es médico cirujano, especialista en psiquiatría, nos acompaña esta noche aquí en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Ya continuamos.
UCEDA, institución líder en educación superior en el suroccidente, calidad académica, alto nivel en sus docentes, excelencia en sus programas y un renovado campus universitario. ¿Qué esperas para realizarte como profesional? En la UCEDA estamos comprometidos con una educación superior de calidad con responsabilidad. Y ahora, amiguitos, llegó el momento de la diversión. Vamos todos con las palmas. Soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo. El club de Pótamo te viene a divertir. El club de Pótamo te hace sonreír. Soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo. Pótamo me llamo, Pótamo está aquí. Soy la mascota de Global TV. Soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo. Lleno de sorpresas y mucha diversión. Estoy en internet y la televisión. Soy tu nueva amigo. UCEDA, institución líder en educación superior en el suroccidente, calidad académica, alto nivel en sus docentes, excelencia en sus programas y un renovado campus universitario. ¿Qué esperas para realizarte como profesional? En la UCEDA estamos comprometidos con una educación superior de calidad con responsabilidad. Visita nuestra página web www.globaltv.com.co. Allí podrás ingresar a nuestro link Global TV Discovery Channel y participar por espectaculares premios. Continuamos en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Nos acompaña hoy el doctor Luis Alberto Valencia Estrada, médico cirujano, especialista en psiquiatría, con especialidad en psiquiatría forense y adicciones. De este tema sí me quiero quedar un poquito. Usted tiene especialidad en tema de adicciones. Pero, ¿cómo es eso de realmente aprender a tomar, a aprender a beber, pues para hablar en el término de los que les gusta el tema? ¿Cómo sería eso? O sea, ¿cómo sería aprender a beber si uno dice, si la gente se pregunta al médico es, ¿quién controla el trago? Claro. ¿Quién lo controla el licor? A ver, lo que pasa es que uno en el consultorio, los psiquiatras en términos generales, a veces se nos critica porque dicen, es que ustedes son muy laxos, son flexibles con sus pacientes, pero es una pelea, no digamos una pelea, es una batalla difícil de llevar si uno empieza a decirle a sus pacientes, no tome, miren, en diciembre, porque es que estamos en un medio donde todo lleva a lo contrario, hay que tomar y todo esto lo que antes le dicen, no, es que solo un traguito, es que es poquito. Entonces, en últimas se decidió hacer un programa que es preventivo, lo sacó la Secretaría de Salud de Cundinamarca, pero lo adoptamos en todo el país y se llama Saber Vivir, Saber Beber. Uno puede consultarlo por internet y están todos los Saber Vivir, Saber Beber, uno entra y ahí le aparece exactamente qué es lo que pretendemos. Insisto, no le estamos diciendo a la gente, mire, qué bueno que tome, no, pero si decide tomar, le advertimos, el licor le hace daño, esas mezclas de licores que se ven mucho en diciembre, que el vecino le dio ron y el otro le da aguardiente y el otro le da... Eso es muy dañino, muy nocivo para el cuerpo. Pero bueno, si decide tomar, pues hágalo bien hecho. Entonces le damos unos tips, le doy algunos de ellos. Por ejemplo, nunca tome licor con el estómago vacío. Entonces mézclele comidita. Nunca haga este tipo de revolturas, nunca mezcle tragos. Nunca tome solo, ni en sitios desconocidos, ni le reciba trago a gente que usted no conoce, porque va a terminar teniendo problemas. Y así como ese, hemos elaborado una lista y se lo damos a los pacientes. Entonces, todos tenemos en el consultorio y le damos un volantico. Mire, ya sabemos que usted va a tomar en diciembre, entonces hágalo bien hecho, hágalo de esta forma. Y es toda una campaña, insisto, es la autoría de la Secretaría de Salud en Bogotá, pero pues la hemos adoptado en el país y nos ha dado buen resultado porque las personas por lo menos saben que si decidieron tomar licor, pues muchas de ellas lo van a hacer de manera muy responsable. La decisión de ingerir licor obedece a un comportamiento cultural o el ser humano, porque son estudios del tema,
ya realmente tiene incorporado ese chip, y es decir, que en algún momento en su escape de su vida, digamos que el ser humano es un componente de muchas cosas, busca esa otra parte del licor. Las bebidas han estado con el hombre desde que se conoce y siempre se ha buscado varias cosas en ellas, contactos religiosos, espirituales, pero en todas ha habido algo en común y es la búsqueda del placer. El hombre siempre ha buscado el placer, el hombre pues como la especie humana siempre ha buscado el placer y lo ha encontrado en las bebidas. Total que, si me permite el término, me parece que es un término muy adecuado el que usted utiliza, sí tenemos ese chip de buscar por lo menos el placer y encontrarlo en ese tipo de sustancias, y entonces ahí juega mucho lo genético, ¿no? Tanto lo cultural como lo genético. Hay familias donde todos toman trago. Pedirle a alguien ahí que no tome es muy complejo porque todo está dado. El 24 de diciembre, antes que pensar en la cena de Navidad, lo que están pensando es qué vamos a tomar. Yo coloquemos entre todos plata para el licor. Entonces traemos ese chip y lo abonamos permanentemente por la parte cultural. ¿Cuál es la diferencia entre un bebedor de aguardiente, ron, a un bebedor de whisky, champaña, vodka? El tipo de licor es diferente en sus efectos y es diferente en el poder adictivo que tiene como tal. Los licores, estos whisky, este tipo de licores, por ejemplo, se recomiendan más en las personas que sufren problemas de hipertensión y todas esas cosas, pero es porque se toman, a pesar de que tengan mucho más componente de alcohol, se toman más diluidos y de manera más lenta. El aguardiente es un licor que es muy nocivo, entre otras, porque es que se toma muy seguido. Los colombianos lo tomamos copitas grandes y permanentemente el famoso cuento del fondo blanco, todo este tipo de cosas hace que sea... Y entonces la embriaguez es mucho mayor, se alcanzan niveles muy altos de alcohol. Es decir, en pocas palabras, hay licores que no son tan malos. El vino, por ejemplo, pero una copita al día con el almuerzo es muy saludable. El problema es que aquí no nos tomamos una copita, las acumulamos todas y nos las tomamos todas como si se fuera a acabar, como bien lo decía usted ahorita, como si este fuera el último día del mes y esto se fuera a acabar, o del año, perdón, o de la vida y se fuera a acabar. Entonces hay que acabar con todo lo que hay y todo lo que nos pongan en la mesa. Lo que uno le recomienda en esas cosas de saber vivir, saber beber en este tipo de campañas es, escoja bien el licor que va a tomar. Hay gente que le enloquece el aguardiente, por ejemplo. Tómese un whiskycito, si es que quiere tomarse su licor, tómese un traguito de whisky y eso le beneficia mucho más, le hace menos daño, le es menos perjudicial, pero sepa elegir qué trago es el que asimila mejor su cuerpo y su comportamiento. Desde el punto de vista mental, neuronas, beber y ya de una manera prolongada genera unos daños, o sea, eso está pues obviamente planteado desde muchos estudios, pero ¿son daños irreversibles? Sí, desafortunadamente sí genera una serie de daños irreversibles y van muy relacionados con la edad en que se empiece a ingerir el licor. A más temprana edad los daños son mucho mayores desde el punto de vista neuronal y desde el punto de vista de funcionamiento de la neurofisiología del ser humano, los daños son mucho mayores a más temprana edad. Es complejo, ¿no? Y volvamos otra vez al tema social, y es que tenemos una sociedad con jóvenes que consumen licor que da miedo. El estudio último de sustancias psicoactivas en el país arrojó unos términos escalofriantes. El resto del mundo, cuando leyó el informe, quedaba sorprendido de vernos en Colombia. Está más o menos a sobre los 10 años el inicio del consumo de alcohol, y desafortunadamente son los padres los que le dicen: venga, mi hijo, usted ya es grande, tómese un trago, venga, me acompaña, y le muestra a los vecinos y le muestra a los demás: mire, mi hijo ya está tomando trago, ya está aprendiendo al papá, ese sí le salió al papá. Desafortunadamente, cada vez a más temprana edad. Y hay una cosa que preocupa, médico, y es que no solamente son los hombres, ahorita parece que todo lo de la liberación femenina se disparó en muchas cosas, y es que hay un buen porcentaje de mujeres bebedoras. El consumo de las mujeres ha aumentado muchísimo, y le llama a uno la atención en la consulta y cuando se hacen en intervención psicosocial, cuando trabajamos en grupos de mujeres, ellas le dicen a uno: es muy aburrido un hombre que salga con uno y no tome. Imagínense dónde estamos. Les parece aburrido un hombre en esas condiciones, pero sí, el consumo de las mujeres ha aumentado muchísimo en nuestro medio, y de adolescentes, ¿no? Claro, complejo. Para un hombre que no beba, pues debe ser difícil, ¿no? Porque hoy en día casi que todas las mujeres
gustan de licor. De licor. Además porque fiesta que no tenga licor, pues me imagino que ni siquiera los velorios. Hoy en día en los velorios, En los velorios se hay están más licor. repartiendo, sí, señor, están repartiendo muchísimo licor y por eso es que, insisto, hay que más bien aprender a tomar. Desafortunadamente casi que tiramos la toalla diciendo no tomemos, no tome trago, pero sí aprendamos a tomar. Lo que sí es evidente, médico, es que en nuestra cultura pensar que un diciembre se pasa en blanco, es decir, que la gente en alguna parte, hay casas, y me consta, donde el licor no se ve. Pero eso estamos hablando pues del 2%, del 1%. Esa es la excepción. Es ilógico pensar que no va a haber celebración sin licor. Sí, muy complejo. E insisto, en esta cultura, de ascendencia paisa, es muy complejo y casi que yo diría que 2% está exagerando. De pronto puede ser menor el número de familias que no recurren que no se toman ni un trago de licor en esta época. Sí, y las estadísticas lo muestran así. Es que se disparan. Se disparan muchas cosas que son consecuencias de las que vemos ya al final en los hospitales y en muchos. Dicen que en los hospitales y en las cárceles, ¿no?, se ve la consecuencia del manejo de esto. Volviendo a un tema, médico Luis Alberto, es del tema que decía usted, del que causa la depresión y el sentido de la alegría. Muchas cosas, porque hablamos un poco de los duelos y esas cosas, pero muchas cosas afloran casi que como en el Día de la Madre entre las familias. Y parece que esas reuniones son fatales y es volver a encontrarse a veces como que no podría ser motivo de unión, sino parece que son cosas fatales y que pasan en muchas familias. Eso no sé si ustedes tengan algún dato estadístico, pero realmente también es alarmante allí esa circunstancia que da de familias en donde hay muchas tragedias en este fin de año. Diego, es tan alarmante la situación que en el encuentro último que hubo de psiquiatras forenses en Bogotá hace 2 semanas, tal vez 3, se llamaba la atención sobre eso y nos decían, mire, hay que trabajar mucho más, dan como las directrices allá, hay que trabajar mucho más a nivel familiar, ya no tanto la terapia individual, sino venga, trabajemos terapia de familia, porque digamos al interior de la familia, nada menos ayer, antier tal vez se veían las noticias en Barranquilla una familia contra la otra, pero armados con granadas y con una serie de cosas, una familia contra sus mismos miembros, mejor dicho, dos alas de la misma familia. Pero esto es muy común, no llevado a ese extremo, pero es muy común y el llamado en este momento del ministerio es trabajemos lo que llamamos terapia sistémica, pero tratemos de sanar al interior de la familia. Ahora que está tan de moda en un país, aspiramos que en un posconflicto tenemos que mirar todo este tipo de situaciones, porque hay heridas en la familia que nunca sanaron. Y es esta época de diciembre, el reencuentro. Hay familias que solo se reúnen en diciembre. Y es ese reencuentro el que en lugar de ser, como usted bien lo dice, motivo de alegría, se vuelve el motivo para pelear, porque es el momento en que voy a sacar esta espinita que traigo, que no busque en ningún otro momento en el año para sacarla, sino aquí el 24, el 31 bajo efecto de licor. Imagínense que es un explosivo completo. Yo sacar todos los resentimientos que traigo con mi familia bajo efecto de licor cuando el otro también ha tomado. Entonces es como trabajar toda esa parte, la invitación es a eso, ¿no? A trabajar durante el año, a sanar esas heridas a nivel de familia y a mejorar esa relación de familia. Yo creo que la paz del país va a empezar es por ahí, por la familia, por más que lo que se firme en La Habana y este tipo de cosas. Eso es importante. Pero yo creo que al interior de la familia es mucho lo que hay por trabajar. Es cierto. ¿Cómo se explica desde el punto de vista de su parte profesional, desde esa experiencia como psiquiatra, que realmente no haya tolerancia? Que no haya tolerancia entre un vecino, entre dos personas con otra, que no se conozcan, pero entre la propia familia. ¿Por qué esas heridas se vuelven tan fuertes hasta el punto de la agresión y de desenlaces fatales? O sea, porque uno supone que el hermano, así usted tenga divergencia, seguirá siendo su hermano y usted lo querrá mucho. Y su mamá o su papá. ¿Cómo se explican ustedes esa parte que a mí no me clarifica del todo cuando veo algunas tragedias que se dan, que un hermano mató a otro hermano,
o que hubo unas tragedias familiares. Eso tiene raíces muy profundas, bastante profundas, pero tiene mucho que ver con la formación que les dieron desde casa, desde muy pequeñitos. Pero eso es, disculpe, ¿eso es propio de nosotros, de los colombianos, de los de acá? O yo no sé si yo, pues en Estados Unidos, o tal vez las noticias no las escucho, o en Europa, pero es muy de acá, del pensamiento y del... Desafortunadamente sí, es muy propio de esta región, sí, de esta zona del mundo. En otros países se ve, pero no es tanto, porque tienen un concepto diferente de familia y porque allá la familia desde muy temprana edad, digamos que la gente sale de su familia para hacer nueva familia ya, a muy temprana edad. Aquí nos mantenemos muchos años, ¿no? Aquí tenemos a sus 20, 25 años todavía pertenecemos a esa familia, nos da miedo salir a esa nueva familia y más bien si salimos, hacemos pareja, volvemos muchas veces al hogar y entonces vamos haciendo una familia muy amplia, que también trae muchas dificultades. Entonces por eso traemos muchas dificultades de formación. Nuestros papás eran muy sabios, ¿no? Cuando le decían a uno, es su hermanito, perdónelo, pero hay familias que más bien lo que han hecho es, digamos familias, papás, que lo que han hecho es zanjar mucho más esa brecha entre el uno y el otro, cuando tienen preferencias por un hijo, cuando no aceptan las fallas del otro hijo, cuando no son tan imparciales al momento de tomar decisiones que hay que tomarlas, a veces de sancionar a algún integrante de la familia, y entonces han dejado que las cosas avancen y avancen y avancen y cogen un vuelo, y ya eso se hace imparable y ya termina en tragedias y cosas bien desafortunadas. Sí, bien complejo. Y como lo estamos diciendo aquí, de realmente pues cerrar el año, hay que cerrar el año con alegría y no con una tragedia como las que podemos decir aquí, o esbozar algo de la experiencia que hay en Colombia, una experiencia realmente que ve uno en los noticieros en diciembre. Hoy estaba ya escuchando en algún noticiero a nivel nacional médico, donde comienzan a sentirse los efectos del mes de diciembre. Entonces comienzan las noticias a decir, producto de la pólvora que pasa con los niños, nosotros lo decimos y se hacen campañas y sigue pasando el tema de las personas que toman licor y que conducen vehículos. Bueno, uno dice, bueno, ese comportamiento, volvemos como casi al inicio y es, ¿por qué la gente que le están repitiendo y que les están diciendo y que hay medios que te informan y que dicen que pasan, aún, yo me pregunto es, ¿no debería en Colombia existir, médico, que alguien generara una tragedia al volante de un carro con todo lo que hemos venido presenciando? ¿Por qué todavía esa gente no recapacita? ¿Qué es lo que hay en la cabeza de estas personas? Desafortunadamente, una cosa pensamos, primero que eso nunca nos va a pasar a nosotros, pero segundo, estamos en la cultura de la ilegalidad. Entonces usted escucha mucha gente pensando, no, pues si me llega a pasar eso, arreglamos al policía, es decir, es una cultura de la ilegalidad y nos falta formación. En otros países eso mismo lo hacen, pero a más temprana edad. Entonces ya es difícil que el chico, desde que va creciendo, sus 6, 7 años, desde ahí empiezan a inculcarle estas normas de tránsito y este tipo de cosas. Es difícil que ella, porque lo tiene introyectado, vaya a cometer una infracción de tránsito, o sea, va a pasar un semáforo en rojo, vaya a tomarse un trago, pero porque eso hace parte ya de él, de su esencia. No como lo hacemos acá, ya cuando uno a los 30 años o 40 que le empiecen con la campaña, ya va a ser muy difícil que uno se apropie de esa norma y la haga parte de uno. Sigue uno más bien es pensando cómo logro evadir la norma, entonces así es muy complejo. Sí, y pues obviamente se han incrementado campañas, pero realmente lo que dice hay que trabajar entonces es con el ser humano, no desde el punto de vista normativo, sino desde el punto de vista formativo. Exactamente, no desde el punto de vista represivo ya en los adultos, sino desde los niños, formándolos y metiéndolos en esa idea de introyectar esas normas y hacerlas parte de ellos. Claro. Es mucho más complejo hoy en día con toda la fractura de las familias, ¿no? Poder tener todo claro el tema. Complejo. Y sobre todo, pues, que pueda darse una buena comunicación y sobre todo, yo diría, un buen ejemplo. Claro. Es que eso tiene muchas raíces, Diego.
mire, por ejemplo, esa cantidad de separaciones, ¿no? Entonces la mamá dice, no, eso no necesitamos del papá, pero realmente esa figura de autoridad hace falta en la formación y es lo que estamos adoleciendo con nuestros niños en eso. No hay figuras de autoridad, entonces ellos no van respetando a nadie, pero viene de formación también. Es toda esa cantidad de cosas que se ve desde la familia. Familias destruidas, familias separadas. Ayer salían las estadísticas, el número de niños que en el país están naciendo, no en un hogar, sino de una pareja que se separó, de una madre soltera, es elevadísimo para Colombia. Y todo esto tiene manifestaciones desde este punto de vista. No hay respeto por la norma, por la autoridad, etc. Muy bien, me piden una pausa. Nos acompaña hoy el médico doctor Luis Alberto Valencia Estrada, médico cirujano, especialista en psiquiatría. Una pausa, ya continuamos en el cierre de nuestro programa hoy y vamos a ir con algunas reflexiones en la parte final de cómo deben ustedes de pasarla, hacer de este diciembre un diciembre feliz y no un diciembre de tragedia. Ya continuamos. UCEDA, institución líder en educación superior en el suroccidente, calidad académica, alto nivel en sus docentes, excelencia en sus programas y un renovado campus universitario. ¿Qué esperas para realizarte como profesional? En la UCEDA estamos comprometidos con una educación superior de calidad con responsabilidad. Visita nuestra página web www.globaltv.com.co. Allí podrás ingresar a nuestro link Global TV Discovery Channel y participar por espectaculares premios. UCEDA, institución líder en educación superior en el suroccidente, calidad académica, alto nivel en sus docentes, excelencia en sus programas y un renovado campus universitario. ¿Qué esperas para realizarte como profesional? En la UCEDA estamos comprometidos con una educación superior de calidad con responsabilidad. Y ahora, amiguitos, llegó el momento de la diversión. Vamos todos con las palmas. Soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo. El club de Pótamo te viene a divertir. El club de Pótamo te hace sonreír. Soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo. Pótamo me llamo, Pótamo está aquí. Soy la mascota de Global TV. Soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo. Lleno de sorpresas y mucha diversión. Estoy en internet y la televisión. Soy tu nueva amigo. Continuamos en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Desde ya estoy saludando a toda la gente, deseándoles un feliz año, que de verdad tengan un cierre de año maravilloso, que lo disfruten, que lo compartan con todos sus amigos y familia y que realmente los deseos de este 2015 que viene pues sea un año maravilloso con muchas cosas positivas para cada uno de ustedes, a todos nuestros televidentes de A Pulso con Diego Fernando Cobo. Como siempre, que tengan muchos parabienes, muchos éxitos, muchas cosas buenas en este 2015. Muy bien, doctor Luis Alberto Valencia, nos acompaña hoy, médico cirujano y especialista en psiquiatría. Ese tema de como lo habíamos iniciado, de diciembre, de tantas dificultades, ¿cómo rodear, cómo compartir con una persona que realmente tenga estas circunstancias, estas dificultades, porque digamos que se presentan muchos casos, o sea,
el tema de la depresión, que solamente radica en dos, en un duelo de pronto por alguien que murió, o un duelo de pronto de una ruptura de una relación, o hay otras más circunstancias que pueden generar. No, hay muchas más. Esas son dos, digamos que de las más llamativas, Sí. o de las más que más salen, General- más se hacen generales. evidentes. Sí. Pero hay muchas más, ¿no? Cuando uno no tuvo un buen año en lo económico, cuando no se tuvo un buen año, no solo uno, sino sus seres queridos, por alguna razón hubo dificultades económicas en la familia, alguien se quedó sin empleo, todo este tipo de cosas llevan a que el balance que se hace de fin de año, que uno hace un balance, como dice el disco, ¿no? Lo que el año me dejó, y etcétera, etcétera. A veces ese balance no es tan positivo y eso también deprime mucho. Y cuando uno se compara de pronto con los otros, dicen que las comparaciones son odiosas, pero es algo que también va muy inherente al ser humano, ¿no? Compararme con el vecino, las propagandas, todo esto de que, mira, se compran el carro nuevo los de allí. Ajá. Y entonces todo este tipo de cosas empiezan a incidir negativamente en el estado anímico de uno y hace que esos últimos días del año se conviertan en una tortura, porque no logré mis propósitos, no logré lo que quería. Tuve un fracaso en este año. ¿Qué tantos niveles, por ejemplo, a nivel de fin de año, doctor, que la gente asuma una posibilidad de suicidio? ¿Eso se da mucho? O sea, ¿hay estadísticas? Sí, claro. Y se disparan los suicidios en general en Colombia en estos días, y sobre todo los intentos de suicidio. Más que el suicidio como tal, aunque también se disparan las cifras, pero más que el suicidio es el intento de suicidio, los que nos llenan los hospitales. Mucha gente toma venenos, se produce heridas en diferentes partes del cuerpo, y esta es una de las fechas fuertes para eso. Bien complejo. ¿Cómo hacer? O sea, yo pienso que ahora, por ejemplo, en ese tema, por ejemplo, debe despertarse la solidaridad de los amigos y de los familiares. Hay quien recomienda que cuando hay dificultades hay que tener un amigo o una persona con la que se pueda hablar constantemente, se pueda conversar, como como soltar un poco y poder que la persona hable del tema si quiere hablarlo todo el tiempo, como esa compañía de esa persona que pueda... Eso es clave, Diego. Eso es lo que llamamos de una manera técnica la intervención en crisis. Y quien la presta no es el psiquiatra, no es el psicólogo, es el amigo, es la persona que está al lado, es el familiar querido. Sí. Ese es el que debe prestar esa intervención en crisis. Bien interesante. Debe prestar el hombro, como se dice. Claro, bien interesante lo que dice usted, porque la gente cree que la fórmula secreta en temas mentales lo tiene o el psicólogo o el psiquiatra. Voy donde el Así es. psicólogo y él me dio la fórmula mágica y ya. Sí, y no es así, como tampoco lo es la medicación. La medicación es importante en un porcentaje, pero es la persona que está cerca de uno, la persona que lo conoce, que lo quiere a uno, el amigo, es su jefe, es el compañero de trabajo, es la mamá, que le puede prestar el hombro, como se dice, a la persona y hacerle un buen acompañamiento y una buena intervención en crisis. Unos primeros auxilios emocionales, así como se hace primeros auxilios para cualquier herida, existen los primeros auxilios emocionales. Y yo me detendría un poco en este tema, por lo menos qué es lo que no hay que hacer. Sí. Yo quedaría muy contento con que quienes nos están viendo se dieran cuenta que no se hace, no se debe hacer nunca. Varias cositas. Uno, contar la propia historia. Eso es muy delicado. Si yo tengo un dolor y se lo estoy contando y que usted me empiece a contar, no, tranquilo, porque yo ya pasé por esas y yo hice esto, a mí eso no me interesa en este momento. Tengo mi dolor, estoy buscando es que me escuche, no que me cuente sus hazañas. Guárdelas y me las cuenta otro día, pero en ese momento no. Segundo, ¿qué no se debe hacer? Minimizar las cosas. Si yo estoy diciendo, hombre, me siento mal, entonces que me empiecen a decir, no, tranquilo, hombre, eso no es nada. Eso es minimizar las cosas, eso me duele mucho, porque para mí es muy grave lo que estoy sintiendo. Y entonces que me vengan a decir los demás, no, tranquilo, hombre, eso no es nada, por peores cosas hemos pasado, eso duele mucho, eso molesta más. Tercero, evitar las frases de cajón. Yo creo mucho en Dios, pero ese tranquilo, que Dios le dará la resignación. Sí, pero aquí hay que hacer algo, por ahora. Entonces, esas frasecitas de cajón, o tranquilo, hombre, hay 100 mujeres más, o... Sí. No, esa no es lo que uno está esperando en este momento, porque la que yo quería era esa, o el ser que se me murió. Entonces, ese tipo de cosas tampoco conducen a nada bueno, no van por buen camino. Y otra que es cuando yo digo, estoy pensando en quitarme la vida o algo, hay veces no me creen. Eso también tampoco se debe hacer. Uno debe creerle al otro y debe estar alerta, porque algo
digamos que está prendiendo una alarma y algo me está diciendo con esa intención, me provocaría tirarme de este puente, me provocaría hacer esto, me provocaría... Esas palabras, algo está tratando de decir con ese tipo de situación. Entonces, básicamente eso es lo que no se debería de hacer. Ahora, ¿qué se debe hacer? Escuchar al otro. Usted muy bien lo dijo ahorita. Escucharlo, y si quiero contar el cuento 5 o 10 veces, escúcheme. Ese es el favor que le estoy pidiendo, escúcheme. Demuéstrame empatía, es decir, póngase en mis zapatos. No entre tampoco a censurar o a juzgar o a avivar el fuego ahí a decirme, no, sí, es que esa vieja, sí, es que cómo le hace eso. Sí, no, sí. Eso no es lo que estamos pidiendo en este momento. Y confrontemos un poco. Metámosle un poquito de humor negro al cuento. Hombre, ella ya se fue, ella debe estar con el otro, por ejemplo. O mire, bueno, ya su mamá sí murió y ya no la podemos traer a este mundo, entonces ahorita no vamos a buscar un reemplazo, pero es estar enfrentando, confrontando sobre esa misma situación, y no de pronto lo que mucha gente piensa, de ese tema no hablemos, o de ella no hablemos, o mira, saquemos otra vez las fotos de mi mamá y recordemos. No es el momento, porque estamos buscando cerrar un capítulo, elaborar un duelo, y eso lo hacemos hablando del cuento, pero no trayendo ese tipo de cosas que nos pueden lastimar y que nos pueden hacer daño. Inevitable un diciembre, una época de jolgorio para alguien con un tema difícil, de todos los elementos que hemos planteado, doctor Luis Alberto, no sentir depresión. Sí. ¿Es inevitable que pase eso en un si ser ya humano? tengo ese dolor y si tengo ese motivo, es inevitable. Lo que tengo que aprender es a manejarla, lo que tengo que aprender es a no dejarme dominar por esos sentimientos que son inevitables. ¿Sí? Y por eso la medicación no es buena, porque es que la medicación lo que hace es como ocultar esos síntomas, como acallarlos allá, y no es eso lo que se pretende. Es que yo coja esos síntomas, los vuelva conscientes y trabaje sobre ellos para no dejarme afectar por esos síntomas, porque es algo inevitable, irremediable, cualquiera que sea la muerte del ser querido, la pérdida económica. Ya perdí, ya ese ser se fue y no va a volver, o la ruptura de pareja, pero yo tengo que aprender a manejar con esa situación. ¿Cuesta mucho la aceptación? Sí, y es todo un periodo, es todo un proceso, y cuesta mucho, pero hay mecanismos para hacerlo y hay tiempos, ¿no? Uno calcula que si en 6 meses no se ha elaborado ese duelo, hay que buscar ayuda, ahí sí ya de un profesional, pero es un proceso normal que hay que dejarlo fluir, hay que dejarlo avanzar, y hay que llorar porque eso es sano, y hay que hablar del cuento, y hay que decir qué me está doliendo y qué estoy sintiendo. Nunca le digamos a ese ser querido, no, tranquilo hombre, eso no es nada, eso va a pasar. No, escuchémosle, preguntémosle para mostrarle ese interés, pero sobre todo nunca le digamos ponga de su parte, porque es que esa es la frase de cómo le ponga de su parte. No es tan fácil, no es tan sencillo uno poner de parte de uno, porque se va volviendo ya es una enfermedad, y eso sería como yo decirle a un diabético ponga su parte para que el azúcar no se le suba. Aquí es igual, no es poner de su parte, es yo hago una serie de técnicas y de cosas que están a mi alcance, pero necesito la ayuda de ustedes que me quieren, que me admiran, venga y me ayudan y salimos adelante. Bien interesante. ¿Cómo podríamos decir, podríamos catalogar o podría usted, médico, plantear cómo disfrutar, o sea, cómo podría hacer una familia un buen disfrute de un diciembre? Hay muchas formas, pero así como se dicen las cosas tristes, digamos las cosas bonitas. Yo creo que es un muy buen comienzo. ¿Cuánto hace que no le decimos a la mamá que la queremos? No, es que ella sabe que yo la quiero mucho. No, digámoslo. Es un buen empezar. Es un buen para empezar. Una buena época. Claro, es un buen empezar. Y digámosle a cada quien lo suyo. A mi hermano hace días no lo veía y por fin nos encontramos. ¿Cuánto es que lo quiero? Un buen abrazo y venga, abracémonos y sentémonos acá y cuénteme de su vida, qué ha pasado. Para mí ese es un buen comienzo en familia. Y fíjese que no necesitan regalos costosos. Se necesita es abrir el corazón, o si es que algo no me está gustando de mi hermano, de mi mamá, digámoslo también. Hay que saberlo decir, y antes de que empecemos a tomar el licor y estemos borrachos, digámoslo en sano juicio. Mira, este año me aparté de mi familia porque no me gustó la actitud que ustedes tenían. Eso nos deja libres, eso nos hace descargar tantas dificultades y nos hace abrirnos a los demás y que los demás se abran a nosotros. Pues bien, esa es una buena reflexión y es un buen mensaje
disfrutar, para realmente pasar como se debe hacer un mes del último año, el mes de diciembre. Para todos esta reflexión, hoy nos acompañó el doctor Luis Alberto Valencia Estrada, él es médico cirujano, especialista en psiquiatría, y que conoce muchos casos. Realmente, médico, queremos agradecerle mucho, desearle una feliz Navidad, un próspero y venturoso 2015, encontrarnos con usted, y yo creo que en el próximo año vamos a tener muchos programas para hablar de este tema, que yo creo que a veces nos preocupamos más de cosas externas más que la del ser humano, que vale la pena hacer esa introspección y entrar realmente para que podamos nosotros tomar las mejores decisiones. Al fin y al cabo, casi que todo se mueve desde el punto de vista de la decisión de los humanos, ¿no? Sí, así es. No, Diego Fernando, muchas gracias por la invitación, sobre todo para hablar de estos temas, y usted que nos está viendo allá, sepa que no es el único que está triste en esta época. Hay mucha gente triste, pero hay cómo hacer, mucha gente que lo quiere, le puede ayudar mucho. No se enfrasque en sus problemas, no se ahogue en ellos, busque ayuda, no necesariamente de un profesional de la salud mental, busque ayuda en un ser querido, busque ayuda en su mejor amigo, busque ayuda en la mamá, busque ayuda en el hermano, y verá que sale adelante y pasa una Navidad, digamos que en paz consigo mismo, en paz con los demás, y la disfruta. Muchas gracias. Así es, deseamos que tengan una Navidad en paz, una Navidad maravillosa, que la disfruten, que la gocen, y nos encontramos el próximo año en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Para todos, un abrazo grande, una feliz Navidad y un próspero y venturoso 2015. Muchas gracias. CNC, Teluro Producciones, presentó Teluro Producciones. La posibilidad